En este día, maestro, yo te dedico mi canto. En este día, maestro, yo te dedico mi canto, porque tú eres un amigo y consejero, porque tú eres un amigo y consejero. Gracias te doy, maestro, por toda tu enseñanza. Gracias te doy, maestro, por toda tu enseñanza, por todos tus esfuerzos y sacrificios, por todos tus esfuerzos y sacrificios. Parte de ti has dejado en cada estudiante, parte de ti has dejado en cada estudiante. Ellos serán el fruto de tus esfuerzos, ellos serán el fruto de tus esfuerzos. Gracias te doy, maestro, por toda tu enseñanza. La paz de Dios, mis queridos hermanos. Dios los bendiga. Bueno, en este momento quiero compartir con ustedes la palabra de Dios. El tema de esta noche es la preocupación. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés, por favor, en el capítulo 8, versículo 16. Vamos a hablar sobre esta situación que está aquejando a muchas personas, especialmente en este tiempo. Y bueno, vamos a meditar acerca de todo lo que el Señor tiene para decirnos, cuál es el mensaje que tiene para nosotros. Amén. Bien, vamos a leer el versículo 16. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Dice. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Gracias, Padre bendito, por permitirnos estar en este medio. Te agradecemos por el tiempo y la disposición que tú nos das, Señor, para estar junto a ti. Gracias, Padre bendito. Tu misericordia, Señor, nos ha alcanzado. Tu bondad es infinita. Gracias te doy por cada uno de tus hijos que está observando este mensaje y escuchándote a ti, Señor. Que no sea palabra de hombre, sino tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude, nos dirija y nos exhorte, Señor, conforme a lo que tú tienes planificado. Gracias, papito. A ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Este hombre sabio, como Salomón, hablaba palabra de sabiduría. Y él decía en el capítulo 8, que hemos leído en el versículo 16, dice que él había dedicado, dice, su corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, ¿no? Él había visto, dice, él había analizado, él había comprendido muchos aspectos de la vida conforme al tiempo en que él vivía. Y él había llegado a una conclusión, entre muchas, que dice que hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. ¿Qué es lo que a veces ocasiona este singular problema? Lamentablemente es porque muchas veces las personas están concentradas en algunos temas que los alejan de la fe y de la esperanza. La preocupación, mis hermanos, dice, puede llevar a enfermar a las personas, o el miedo al día de mañana
puede ocasionar algunos problemas fisiológicos también. Es increíble cómo la mente puede trabajar sobre el organismo. Se ha demostrado, mis hermanos, que una actitud de confianza, una actitud de fe, una actitud positiva puede sanar el cuerpo. Y una vez más volvemos al mismo tema recurrente. Tal vez en este tiempo las excesivas noticias, las malas noticias o la preocupación puede debilitar nuestro cuerpo. Y no debemos llegar a esos extremos, mis hermanos. No hay duda y no podemos aislarnos de lo que está aconteciendo en este tiempo, pero tampoco, mis hermanos, debemos exceder en promover esa preocupación y hacer que el cuerpo se sienta afectado. Amén. Dice, pero antes de hablar sobre la preocupación, debemos aclarar algo. ¿Qué es preocuparse? Preocuparse, dice, es afanarse en algo que no tiene mucho sentido. Preocuparse es afanarse en algo que no tiene mucho sentido. Y bueno, a ver, veamos, dice, por ejemplo, uno debería trabajar duro y poder disfrutar con su familia del fruto de ese trabajo. El ahorrar es una manera de prevenir el futuro y esto es positivo, ¿no? Pero ¿cuándo es malo el excesivo afán? Cuando uno trabaja día y noche y no disfruta de esos frutos. No tendría sentido, ¿no?, de que el agricultor o aquella persona que está haciendo algún trabajo en el campo, luego de cosechar sus frutos, no los coma, ¿no? Él también, una parte, no aproveche, no disfrute de aquello que ha plantado, que le ha costado tanto esfuerzo plantar. No tendría mucho sentido, ¿no? Lo mismo hoy en día, mis hermanos. Las familias deben gozar de la unidad, del compañerismo, para poder disfrutar también el esfuerzo del trabajo que realizaron bajo la bendición de Dios. Amén. Hay un proverbio, a ver si lo podemos buscar, hermanos, está en la Biblia, en el capítulo 10, versículo 22. A ver, te animo a que lo busques. En el capítulo 10, versículo 22 de Proverbios, dice la palabra de Dios: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. La bendición de Jehová es la que enriquece, es la que verdaderamente enriquece. La bendición de Jehová. Y la bendición no siempre, mis queridos hermanos, tiene que ver con el dinero. Dios tiene, y ya hablamos de esto, diferentes maneras de bendecir a sus hijos. Por medio de la salud, del bienestar familiar, del bienestar de los hijos, ¿no? Todos esos aspectos, la paz, la tranquilidad, todas esas situaciones las cuales Dios las promueve, trae bendición. Y cuando Dios bendice, no añade, dice, tristeza. Amén. Así que esto tiene mucho que ver con el disfrutar de aquello que también hemos sembrado, les repito, bajo la plena voluntad de Dios. Amén. Entonces, vamos a leer el Salmo 127, por favor, el Salmo 127, versículo 2. A ver qué dice la palabra de Dios en referencia a lo que estamos hablando, mis hermanos. El Salmo 127, 2 dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Amén. ¿Entiende mi hermano? ¿Entiende mi hermana lo que está diciendo? Vuelvo a leerles, dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Con esto, mis hermanos, quiero aclararles de que no estamos hablando de ser perezosos.
no estamos diciendo que no debemos esforzarnos y trabajar. El trabajo es bueno y Dios no se contradice en la palabra de Dios. Dios siempre bendice a aquellos que se esfuerzan y trabajan. Pero Dios puso también tiempos para trabajar, tiempos para descansar, tiempos para alimentarse y tiempos para estar delante de nuestro Dios. El excesivo trabajo, les vuelvo a repetir, trae el afán. Y el afán lleva a la preocupación. Y la preocupación puede enfermar. Amén. Entonces, acá el Señor nos está diciendo que es mejor buscar el reino de Dios primero y todo lo demás, a raíz del esfuerzo y del trabajo que tú hagas, serán añadidos en tu vida. Amén. Si tú estás enfermito, no vas a poder trabajar. ¿Y quién te da salud? Es Dios. Y por medio de esa bendición vas a poder generar recursos para tu familia. Amén. Entonces, ¿quién empieza el ciclo del trabajo? Es Dios. En el día, cada día, en el amanecer, lo primero que debes hacer es agradecer a Dios por la vida, por la salud, para que ese día sea un día de grande bendición para tu vida y para otras personas también. Amén. Entonces, fíjense cómo Dios está tomando control poco a poco de todo lo que nosotros hacemos diariamente. La vida no consiste en amontonar riquezas, sino en disfrutarlas sanamente. Las riquezas acumuladas pueden llevar a la avaricia. ¿Y qué es la avaricia? Es el deseo desmedido de tener cosas. Una persona avara no mide las consecuencias de lo que hace y se esmera o se esfuerza excesivamente por seguir acumulando. Ya tiene, pero desea seguir teniendo más. Eso al final le va a llevar a una enfermedad prematura y no va a poder disfrutar todo aquello que ha logrado. Dice el Salmo 39:6. A ver, busque el Salmo 39:6, por favor. Dice la palabra de Dios: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. ¿Se da cuenta? Amontona, pero no va a poder disfrutar de aquello que ha amontonado, porque la vida tiene ciertos límites, ¿verdad? Porque hay ciertas etapas de nuestra vida en las cuales las podemos disfrutar, pero llega un momento en que pues ya no tiene sentido tener tantas riquezas. Así que Dios habla de un equilibrio razonable, de un equilibrio sano, de poderle dar, ¿no?, a las cosas del trabajo el tiempo suficiente, pero también darle el descanso necesario a nuestro cuerpo. El reposo es una necesidad que exige nuestro organismo para poder estar en equilibrio. Y en ese reposo también podemos agradar a Dios, podemos buscar a Dios, porque la palabra de Dios dice que el Señor es nuestro reposo, el Señor es nuestro descanso. Amén. Si Dios es el dueño del oro y la plata, Dios se encargará de distribuirlo justamente, ¿no?, de acuerdo a las necesidades que Él vea conveniente. Amén. Así como los animalitos. Y creo que la naturaleza nos muestra el ejemplo más maravilloso de cómo Dios distribuye las necesidades a cada animal. Yo no conozco, hermanos, en los documentales que vemos, no hay animales que se mueren de hambre. Cuando eso sucede es porque la mano del hombre ha ingresado lamentablemente en su hábitat. Eso puede pasar. Pero un animal de manera natural normalmente no se muere. Dios siempre pone las circunstancias necesarias para que puedan desarrollarse, desenvolverse, ¿no?, los diferentes animalitos. Amén, puedan alimentarse. ¿Qué dice Eclesiastés 2:26? Vamos a buscar a ver qué dice la palabra de Dios.
en Eclesiastés 2:26. Dice la palabra de Dios, porque al hombre, que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Fíjense cómo Dios, en su sabiduría, sabe proveer a aquellos que realmente lo necesitan. Pero siempre va a ser justo. Tampoco va a darte más de lo que puedas administrarlo. Porque Dios sabe que si te da en exceso, es posible también que puedas perder tu alma. Amén. Así que de acuerdo a tus capacidades, a nuestras capacidades, Dios nos proveerá. Entonces, ¿en qué debemos afanarnos? ¿Cuál debería ser verdaderamente nuestro afán? Mateo 6:31 nos da una pista de esto. Amén. Busquemos el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, versículo 31. Fíjese, en el capítulo 6, versículo 31, la palabra de Dios dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Sí. Si tú buscas el reino de Dios primero, todo lo demás vendrá por añadidura. Y puedo darte fe y testimonio de que esto es verdad. Es cierto. Y el versículo 34 añade diciendo: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. O sea, no te preocupes por el día de mañana. Te estás incluyendo una preocupación inútil. Cada día va a traer su propio mal o su propio bien. Y eso no lo sabemos. Eso está bajo el control de nuestro Señor. Amén. Para terminar, hay dos problemas centrales de la excesiva preocupación. La preocupación, mis hermanos, puede provocar dos situaciones muy complicadas. Dice, primero, la excesiva preocupación ahoga la palabra. Mateo 13:7. ¿Y qué quiero decir cuando ahoga la palabra? Significa que la palabra empieza a no tener esa fuerza suficiente dentro de nosotros. La acalla. Así como una persona se ahoga en el agua, lo mismo, hermanos, la palabra empieza a tomar un silencio prematuro. Dice en el capítulo 13 de Mateo, versículo 7, hablando de la parábola del sembrador, en el versículo 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Más adelante Jesús, en el versículo 22, explica a qué se refiere este pasaje. Dice, el que fue sembrado, Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, dice, pero el afán de este siglo, o sea, la preocupación de este siglo, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Acá el Señor hace una comparación del afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué dice? Como aquella semilla que está entre espinas, y las espinas empiezan a crecer, y la preocupación empieza a crecer y ahoga la palabra. Es como que una hierba mala crece alrededor de una plantita, y la hierba mala empieza a quitarle, ¿no?, toda
todo el alimento del suelo, y ellas crecen más fuertes y poco a poco la van ahogando, poco a poco la van ¿no? matando. De la misma manera las preocupaciones hacen eso, mis hermanos. Las preocupaciones poco a poco van ahogando al ser humano y pueden terminar matándolo. Por eso debemos tener mucho cuidado con la excesiva preocupación. Ese es uno de los elementos negativos que provoca la excesiva preocupación, ahogar la palabra. La segunda es quitar la paz del hogar. Quita la paz de tu mente y por consecuencia a los que te rodean. ¿Qué dice Lucas capítulo 10? Veamos. Lucas en el capítulo 10, versículo 40, en referencia a este tema, dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. El excesivo afán de la señora había ocasionado que empiece a turbarse, empiece a sentir un problema. Así que la excesiva preocupación puede causar problemas dentro del hogar, dificultades dentro de la familia. Darle una excesiva preocupación a la parte económica va a traer problemas dentro de la familia. Con esto no quiero decir, mis hermanos, que los problemas no van a estar ahí, pero no sé si preocuparnos excesivamente va a solucionar el problema. Tenemos que buscar soluciones, tenemos que innovar, tenemos que buscar oportunidades para poder salir de la dificultad y no solo echarnos a llorar. Hay dos formas de vencer la preocupación. Primero, que Dios conozca tu petición. Filipenses 4:6. Esa es la primera forma de vencer la preocupación excesiva. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, la palabra de Dios dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Fíjese. ¿Dónde recurres cuando tienes problemas? ¿Dónde vas cuando necesitas dinero? Probablemente buscas personas que realmente piensas que te pueden ayudar, pero tal vez en los momentos difíciles no están ahí. ¿Dónde deberíamos ir como cristianos? A los pies del Señor. Por eso dice: por nada estéis afanosos, sino por el contrario, dice la palabra de Dios en Filipenses 4:6, si no sean conocidas vuestras peticiones. O sea, cuéntale al Señor, háblale en medio de la oración y ruego, con acción de gracias. Pídele al Señor y Él no te fallará. Esa es la primera forma de vencer la preocupación. La segunda manera es deje que Jesús le ayude. Deje que Jesús le ayude. Tampoco debemos ser tan soberbios y decir: yo voy a salir de este problema. Tranquilo. No, todos necesitamos de una ayuda especial. Y esa ayuda especial, la mejor ayuda, puede venir del Señor. Vamos a terminar buscando 1 de Pedro 5:7. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque nuestro Dios tiene cuidado de nosotros. Así que la segunda manera de vencer la preocupación es dejar que el Señor nos ayude. Deje que el Señor le ayude. No sea orgulloso, no sea soberbio. No trate de resolver sus problemas solos. No lo va a poder lograr.
necesita de Dios. Necesita acercarse al Señor. Dios está controlando todo. Dios te ama. Dios quiere que tú y yo nos acerquemos a Él y que nuestras preocupaciones queden en un segundo plano. Miremos a Dios en este tiempo. Ora conmigo. Gracias, Señor, te doy. Gracias, Padre bendito, porque a pesar de todo, sé que estás a mi lado. Sé que caminas conmigo. Sé que estás junto a mí. Por eso, Señor, quiero agradecerte por todas tus provisiones y tus bendiciones. Y sé, Señor, que todos mis afanes y mis preocupaciones están en ti, Padre. Deposito en ti mi confianza y mi fe está en ti. Gracias, Padre bendito, por este día especial. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bendiciones.